¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan aquí en Expedientes TVC. Hoy déjeme decirle que vamos a hablar de secreto, de muchos secretos, aunque el libro que hoy vamos a presentar es Secreto Vaticano y lo hacemos de la mano de su autor, el mexicano Leopoldo Mendívil. Polo, un Paco, gusto tenerte aquí. es un placer para mí, un honor muy grande estar Bienvenido. contigo. Secreto Vaticano es parte, pues yo no de una trilogía, de una colección que tiene que ver con todas estas investigaciones y que aquí estamos viendo parte de ellas. El primero fue este, Fue ese, Secreto 1910. Secreto 1910. Polo, platícanos de entrada, ¿cuál es la línea de investigación que tienen estos libros? Bueno, básicamente parten del hecho de que aprendimos una historia oficial en las escuelas, igual que en cualquier país que se nos enseña algo que supuestamente fue el pasado, La revolución, que no por fue. ejemplo. Sí, la revolución es el perfecto ejemplo, porque es el segundo acontecimiento más importante de toda la historia de México. El otro fue la independencia. Pero francamente a los mexicanos no se nos ha dicho nunca la verdad, que es que la Revolución Mexicana fue financiada por los Estados Unidos. Y yo siempre me pregunté por qué eso sucede, por qué un país no tiene el derecho a que se le diga por qué está como está y cuál fue el evento más importante. Yo tuve la fortuna o desfortuna de que supe todo esto porque mi tatarabuelo fue Bernardo Reyes, que fue el general que recibió los balazos ahí en el Palacio Nacional, en la Decena Trágica. Y todo el tiempo en las escuelas me decían, tu tatarabuelo es un traidor a México. Y mientras tanto, en mi casa, mi madre me decía, ¿sabes qué? Esa historia es una más de donde está todo esto súper truqueado, porque el embajador de Estados Unidos es el que estuvo detrás de la Revolución Mexicana y él le había ofrecido a tu tatarabuelo que él fuera el presidente. Y él dijo que no. Y eso es un hecho, eso es real. O sea, no es que lo diga yo ni que lo diga mi madre. Esto está en los libros de historia. Como cuando los americanos dijeron, se acabó Porfirio Díaz porque ya no les funcionó y sobre todo porque los traicionó. Porque Porfirio Díaz, ese es el secreto de 1910. Porfirio Díaz aceptó un convenio con Inglaterra y le cedió toda la parte sur de México para el petróleo. Y eso fue lo que los americanos les hizo un calambre. Porque América para los americanos, y sobre todo aquí era un tema de guerra, porque como había cambiado toda la tecnología, ahora todo era con petróleo, no con carbón, e inclusive la flota naval de Alemania ya usaba el petróleo. Y estaban a punto de empezar la Primera Guerra Mundial contra Gran Bretaña, y Gran Bretaña estaba aterrorizada, decía, nosotros no tenemos una flota que opere con petróleo, y menos no tenemos petróleo. O sea, todas las colonias que tenía Inglaterra, ni una tenía petróleo. Entonces empezó la lucha desesperada. Enviaron aquí un fulano, que es Winston Churchill, por eso sale en la portada del Secreto 1910, porque Winston Churchill nadie sabe que es tan importante para México. Él fue el enviado por el rey de Inglaterra a buscar dónde había petróleo en el planeta y encontró a dos naciones cuyo destino cambió. Una fue Persia, que es Irán, y la otra es México, el resto es historia. Sí, la gallina de los huevos de oro. A ver, dime una cosa. ¿Hay secretos en el Vaticano? Hay demasiados. Y es más, por ejemplo, hace unos días el Papa Francisco, que es tan liberal, progresista, yo lo admiro mucho por eso, dijo que por fin iba a estudiar si se abren los archivos secretos vaticanos. ¿Cómo es posible? O sea, fue más fácil que Donald Trump tratara de abrir lo de Kennedy que lo del Vaticano. Pero como el Vaticano siempre se ha manejado por el hermetismo en todo. ¿Qué se esconde detrás de esos secretos vaticanos? Bueno, el tema básico en el libro Secreto Vaticano son dos. Uno, el tema del banco. El Banco Vaticano, que todos lo hemos oído y sabemos que hay como que mucho gato encerrado ahí, pero en realidad lo que hay dentro de esa coladera es mucho más horroroso de lo que cualquiera se puede imaginar. Yo cuando empecé a investigar nunca me imaginé qué era lo que había dentro y por qué tanto escándalo, porque ha habido muchas películas y como El Padrino 3, todo, nunca dicen ni los nombres reales ni cuál es la trama de fondo, de por qué es el Banco Vaticano tan tremendo. Y básicamente yo empecé todo esto porque el Papa Benedicto XVI renunció. Y fue cuando entró Francisco, y todo el mundo dice, sí, pues ya ni nos importa. Ya estaba grande. Sí, que ya estaba enfermo, ya estaba muy cansado, ¿no? Bueno, en 600 años nadie lo había hecho, ni siquiera su antecesor, que Juan Pablo II. Enfermo. Sí, ya ni se podía mover, ya ni podía hablar, y ahí seguía. Y le decían, oiga, ¿no ha pensado en renunciar?
No, porque es el mandato de Cristo. O sea, es una encomienda de Cristo cargar la cruz. O sea, el que Benedicto, que era tan santiguado, hubiera renunciado, no era algo que hubiera dicho porque quiero irme a cortar naranjas en el jardín, que es lo que ahora hace. O sea, es porque recibió amenazas de muerte, esa es la verdad. Se dio a conocer poco tiempo antes de su renuncia que había él recibido una amenaza de muerte directa expresada por un cardenal que de hecho era su amigo, muy relacionado aquí en México con Marcial Maciel degollado, Darío Castrillón Hoyos, que le dijo, esta iniciativa que has creado, abortarla, es la iniciativa 127 que iba a reformar al Banco Vaticano. Entonces, ¿Reformarlo en qué sentido? ese es el mero meollo de todo, porque también hay algo que ocurrió poquitos meses antes fue que el mismo presidente del banco también renunció, y cuando renunció fue en medio de un escándalo en donde decían que era homosexual, psicópata e inestable, y le hicieron una campaña para destruirlo porque él junto con el Papa estaba haciendo esta ley 127. Lo que esta ley trataba de hacer es, en pocas palabras, cambiar 3 estatutos claves del Banco Vaticano. El primero es el de la absoluta secrecía en cuanto a las cuentas. Por ejemplo, si yo fuera un criminal y robé un banco y pongo mi cuenta ahí, nadie jamás podría dar conmigo. ¿Por qué? Porque el Banco Vaticano protege a sus cuentavientes. O sea, es una muralla. Entonces, varias veces a lo largo de los últimos 50 años han llegado autoridades investigando crímenes y se topan con la pared. Topan con pared. Y siempre se les dice así, casi casi con el aura de la campanada, y, este es un banco de Dios, ¿no? Y además se llama Instituto para las Obras de la Religión, Instituto Opere Religión, que básicamente es donde supuestamente las órdenes, por ejemplo, franciscanos, los jesuitas tienen sus ahorros. Pues de ahí nos salen 8,000 millones de dólares, pero básicamente lo que ocurre es que hay criminales de marca que tienen su dinero ahí. La mafia de Italia, ahí es donde tenía su dinero. ¿Y quién los iba a ver? El estatuto lo prohibía el que revelara en información el banco. Ese es el primero que trató de tronar Benedicto. El segundo estatuto es bastante más grave, que es que el Banco Vaticano es autónomo respecto a la jerarquía pontificia. Sí, que es como, por ejemplo, en el Infonavit. Yo trabajé aquí en el Infonavit, que también, aunque no llega a esos excesos, y ahora menos, pero básicamente el Infonavit es autónomo y que tiene patrimonio propio y se rige solo. Entonces, si llega alguien del Congreso al Infonavit, de acuerdo a la ley, no tiene ninguna autoridad del Congreso para investigar ahí, ninguna, ni la Secretaría de la Función Pública, porque el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores tiene su propio cuerpo de vigilancia. Estatuto interno, claro. Sí, entonces claro. Ya, ahorita sí dan informes, pero porque quieren. Es lo mismo con el Banco Vaticano. El Banco Vaticano está creado para ser independiente y no obedecer al propio Papa. A mí siempre me llamó la atención porque eso es lo que quiso reformar Benedicto XVI. Esos y lo dos hicieron puntos. renunciar. Sí, el tercero es básicamente una reiteración de lo anterior, que es autonomía y separación de la jerarquía pontificia. Son en realidad dos estatutos, pero significan lo mismo. ¿Lo logró? No, es más, no lo logró que ahorita está fuera. Él tuvo que renunciar. Y es más, pocos días antes él dijo, recen por mí para que no huya de los lobos. Literal, lo dijo. Y dijo que había dijo literal, hay una mafia que está bloqueando mis reformas. Y renunció con la cola entre las patas. El presidente del Banco Vaticano se había escapado. La historia de cómo se tuvo que escapar fue, de hecho, una medio tragedia. Y en medio también de este escándalo de pederastia. Sí, porque además, imagínate esto, Paco, este hombre, el presidente del banco, cuando se anunció, habían casi trabajado en secreto esta reforma el Papa Benedicto y él. Casi en secreto, y de repente, como estilo mexicano, querían dar el madruguete. Se sentaron con el que era el secretario de Estado del Vaticano, que era amigo del Papa, que era Tarcisio Bertone, y le dijeron, ahora ya nada más hacer el proceso para que se vuelva ley, ¿no? Y él, cuando la vio, dijo, no. Él fue el primero que trató de bloquearla contra su propio amigo, que era Benedicto, y de hecho se las ingenió para crear una contraley que hiciera que no fuera retroactivo, en pocas palabras, que no se abriera la cloaca de todas las cuentas que estaban metidas en crímenes. Y aquí lo tremendo es que uno se imagina, seguro los espectadores se imaginan, que los criminales que estaban detrás del complot eran narcos o mafiosos, pues ellos son los lights. A ver, dime una cosa, y quiero hacer referencia con nuestro auditorio.
Muchos seguramente, al igual que yo, de nuestro auditorio, tuvimos la oportunidad de leer o, en su caso, de ver las películas escritas después de los libros de Dan Brown. Este hombre que escribió, entre otras muchas, Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci, historias de ficción, y lo subrayo, historias de ficción que dan de repente algunas salpicaditas de lo que hay hacia adentro del Vaticano y de la religión. En tu caso específico, ¿es ficción? ¿Es realidad? ¿Cómo se hace la investigación si ese es el caso? Bueno, yo parto de ser un fan de Dan Brown, así como tú, Paco. Ujú. Lo admiro. Y es más, yo he clonado, me permito decir, la Ujú. fórmula narrativa, porque lo que él hace es que convierte estas historias en algo de Sherlock Holmes mezclado con Sí. El Padrino y una historia de De policíaca. acción y aventura. Sí, eso está increíble. Pero yo creo que Secreto Vaticano, yo creo que es la novela que Dan Brown hubiera hecho si hubiera escrito la verdad. Porque en el libro de Ángeles y Demonios, que está muy padre, a mí Muy me padre, encanta, sí. todo es falso. O sea, y no yo admiro a Dan Brown. Por ejemplo, el Código Da Vinci, él mismo ya dijo que el priorato de Sion, que a todos nos fascinó, es una falsedad. Lo crearon dos embusteros. Y él lo puso en su libro y ahora todo el mundo dice, sí, es que el priorato de Sion ya es parte de la cultura colectiva. Lo Claro, afirman. claro. No existió, fue una mentira. Pero sí, me atrevo a decir la verdad porque estos libros, todos los que están aquí, Secreto Vaticano, es la información neta. O sea, sí es real. El ¿Cómo has complot hecho es esa, real. esa investigación? Bueno, Te creo ha que llevado tiempo, por la supuesto. gente se sorprendería de que gran parte de esto ya es público. O sea, por ejemplo, ha habido muchos periodistas en Europa que han explorado cada una de las partes de todo este complot. Por ejemplo, la muerte del Papa Juan Pablo I, que es clave aquí porque, aunque fue en el 78, pero fue porque él estaba investigando esta misma red, la del Banco Vaticano. Él empezó a investigarla, pues lo mataron. En 33 días lo mataron, lo envenenaron. Y de hecho, al que diga, no, ¿cómo crees? Se murió de causas naturales. Que nos digan por qué cuando recibió unos días antes a un enviado de Rusia que le habló de lo mismo, que era el segundo de a bordo en la iglesia ortodoxa, que se llamaba el cosmopolitano Nicodim, enfrente de él se murió, enfrente de él, cuando estaban atrás los de la embajada de Estados Unidos, que para empezar le habían dicho que el Papa no podía tener relaciones con nadie de la Unión Soviética. De la Unión Soviética. Nadie. Era como quien dice, como cuando el papá se divorcian los papás y uno le dice al niño, no hables nada con tu mamá, o viceversa. Pues así estaba el pobre papa, así estuvieron todos los papas estuvieron igual. Por ejemplo, Juan Pablo II, su gran pecado para con los americanos es que cuando ellos ya se deshicieron de Juan Pablo I y pusieron a un polaco que era como que todo lo que los gringos quisieran se iba a lograr, y de repente comete el pecado inmenso que es que ahora había un presidente de izquierda en Italia, Sandro Pertini, y se hicieron amigos y se fueron a esquiar. Los americanos le decían, nunca jamás fraternices con nadie de izquierda, nadie, prohibido. Bueno, pues este hombre, Sandro Pertini, presidente de Italia, que era de izquierda, le dijo, yo tengo aquí los detalles de quién está la cabeza de la superconspiración que está usando el Banco Vaticano. Lo usaban para pagar atentados terroristas que los propios americanos hacían y le echaban la culpa a los de izquierda para que los países se aliaran a la OTAN. Y Fíjate, vaya entramado que nos estás... No, es horrible. O sea, no nos concretamos hacia el interior del Vaticano, sino todo hacia el exterior, lo que genera esta pues, relación de poder económico y político. Al regresar, vamos a ir a una pausa. Al regresar, yo te quisiera de antemano preguntar, ¿quién manda al interior del Vaticano? ¿Sí? Estamos con Leopoldo Mendívil y estamos hablando de Secreto Vaticano, su más reciente libro, su más reciente investigación. Volvemos, no le cambie, estamos en Expedientes TVC. Gracias por continuar con nosotros aquí en Expedientes TVC. Estoy dándole una ojeada a todas estas obras que has trabajado, Leopoldo Mendívil. Estamos hablando específicamente de la más reciente, que es Secreto Vaticano, que déjeme decirle una cosa importante y a lo mejor... ¿dónde está el libro? Está agotado. Está agotado, mi querido Leopoldo, y lo cual habla mucho de lo que traes de investigación en esto. Antes de irnos a corte, te preguntaba yo, con todo esto que nos has platicado, ¿quién detenta el poder en el Vaticano? Más allá del Papa, que es la figura, vamos a decirlo así, popular para los católicos.
Bueno, es una gran pregunta, Paco, porque yo creo que el cónclave que hubo en el año 2013 es el mejor indicador de esta guerra de poderes. Porque básicamente, supuestamente no deberíamos de saber nada de cómo fue el cónclave en donde salió Francisco, porque todo eso es secreto. De hecho, todos los cardenales entraron jurando que no iba a pronunciarse ninguna palabra de esto nunca jamás, cosa que siempre juran. Pero bueno, yo creo que varios de ellos ya deben de estar en el infierno porque siempre se acaba sabiendo lo que pasó adentro. Y lo que se sabe hoy que pasó adentro fue que fue una como guerra campal ahí, donde básicamente hay dos alas. O sea, si se pudiera hacer Izquierda y derecha. Izquierda y derecha, exacto. Pues sí, es la verdad. Una es la jesuita que acabó colocando a Benedicto, pero para dar un ejemplo, los de la derecha, más que nada ultraderecha, que están relacionados a los que hicieron que se fuera Benedicto cuando estaba explorando el Banco Vaticano, que era intocable y no debería jamás de tocarse. Ellos querían que quedara otro papa, no Francisco. Ellos querían que quedara otro llamado Angelo Scola, que es el clásico ultraconservador, que él había casi quería volver a lo tradicional. A lo tradicional, en todo, y es un cuate que usa anillos y demás. Con decirte que antes de que acabara el cónclave ya estaban sacando los de la Comisión Episcopal de Italia, en Milán, ya estaban difundiendo ante el mundo que ya había ganado este Angelo Scola, hasta dijeron cuál era su nombre, Juan 24. Y en varios países, por ejemplo en Rusia, cuando llegó esto a RIA Novosti, la agencia, hasta hubo golpes, porque había unos cuates que decían, ya hay que publicarlo, ya hay papa. Decía, vemos papa en el comunicado. Y alguien dijo, no, espérate, esto es aquí nos están echando un petardo. Yo no he visto el humo blanco hasta que no lo vea, ¿no? Pero fue una de las estrategias de guerra que estaban usando para ver si pegaba, que quedara su candidato. ¿Cuál es el objetivo de esta ala derechista? Bueno, ahorita en este instante tumbar al Papa Francisco, al cual detestan, al grado en el que yo estoy seguro que tus muchísimos televidentes, muchos de ellos ya recibieron en sus correos electrónicos estos mensajes de que el Papa Francisco es el antipapa, que está traicionando a Cristo, que las profecías de Fátima hablaban de que iba a haber un traidor en la iglesia y que es él. Pues es una campaña. O sea, el libro del secreto Vaticano explora quién está pagando esa campaña. En gran medida esa campaña procede directamente del Partido Republicano de los Estados Unidos. Ah, caray. Sí, así de tremendo. El control, la pregunta que haces como gran periodista, que va al nudo y al tuétano del problema de quién controla el Vaticano, no tienen el control tan grande porque si lo tuvieran no hubiera ganado Francisco, pero hay una guerra interna para tronarlo. muy fuerte. Sí, ese poder acaba ahí, en el Partido Republicano de Estados Unidos, que muchos de ellos son lo que llaman los católicos blancos, que son los americanos que están con Trump, que votaron por Trump. Ellos querían que quedara él. No solo porque él dice que no al aborto, es la parte superflua. Por ejemplo, algo que revela esto es el cardenal que es el máximo enemigo en el planeta Tierra del Papa Francisco, se llama Raymond Burke, es amigo de Donald Trump. Y él es amigo del que se acaba de ir, que es Stephen Bannon, que es el que le dijo que hiciera el muro de México y le dijo que hiciera una campaña contra el Papa. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es poner en el Vaticano, como Papa, a alguien que jale con ellos en lo siguiente, que sea de ultraderecha, que no esté contra el armamentismo, que esté con todo lo que diga Washington. O sea, si Washington está contra Rusia, es todos contra Rusia. O sea, que sea un puppet, un títere. Porque eso es, cada vez que un papa trató de salirse de esto, de ser el títere de Washington, es cuando vino esta campaña y dicen que es el antipapa y que la Virgen de Fátima es una manipulación de miles de millones de personas. Y en todo esto juega el control y el papel financiero del Banco Vaticano. Sí, porque es más, tú hace rato preguntabas algo que es la clave, Paco, que es, ¿de qué tamaño es? Que es 8,000 millones de dólares, que en realidad no es tan grande. Por ejemplo, aquí, la Legión de Cristo, los legionarios de Cristo, vale 25,000 millones de dólares. O sea, es 3 veces más que el Banco Vaticano. Ok. O sea, ahora, tocas fibras sensibles. ¿Cuál es el papel de los legionarios de Cristo que tan vilipendiados están en México concretamente? Bueno, es que esa es ya como que materia de otro supercomplot, porque por mucho tiempo se pensó que esa era la causa por la que habían tronado a Benedicto. A Benedicto. Porque Benedicto también se metió ahí a la yugular. O sea, básicamente el Papa Juan Pablo II había tapado, pero así... Todos los casos de pederastia que eso es un crimen. las mantuvo. Yo sé que muchos de los que están viendo tu programa, que son tantos, a lo mejor van a decir que lo linchen a ¿no?
Pero Juan Pablo, al que tanto queremos y que está ahí con los estatuas en la villa, él protegió a pederastas, o sea, a criminales, y él mismo yo creo que estará dando cuentas ahorita en el más allá de que él defendió criminales, el Papa Juan Pablo II, y varios aquí que han sido heroicos. Han luchado, han llevado esta lucha y hoy pueden dar testimonio cómo se les cerraba la puerta en la nariz. Y yo creo que Benedicto, cuando él llegó, él dijo hasta aquí y se aventó a la yugular a todos ellos, porque él sí dijo, Marcial Maciel, out, y se echó en contra de los legionarios. Así es. Pero creo que el complot del Banco Vaticano es otro, o sea, ahora sí que son dos complots diferentes. Dos complots diferentes. Y en todo esto, la masonería. Sí, es algo tremendo. Es tremendo, porque de hecho, Secreto Vaticano, hay algo que muestra que de hecho muchos masones que me honro en conocer, que admiro, se han quedado sorprendidos y perplejos ante un hecho, que es que, primero, es algo muy sabido que el protagonista en todo este complot del Banco Vaticano que asesinó a Juan Pablo I, etcétera, había una logia masónica que fue la clave de todo, que era la logia Propaganda 2, y que miembros de esa logia habían metido a cardenales, los cardenales que rodeaban al Papa Juan Pablo I, todos eran miembros de esa logia masónica, y el Papa estaba aterrorizado que dijo, ¿cómo? O sea, todos son masones, el secretario de Estado del Vaticano, Jean Villot, era masón, y luego el que lo seguía, Agustino Castaroli, era masón. ¿Cómo era posible que se hubieran metido los masones a la iglesia? Ya de entrada parecía como que eso era una señal del apocalipsis. Lo que no saben la gente es que esa era una logia y el que era el gran maestro de esa logia, Licio Gelli, que hoy se sabe que es un criminal de guerra mundial porque él estaba con los Estados Unidos y ordenaban las masacres de gente en África usando al Banco Vaticano y a los papas. Ese hombre fue llamado por el Gran Oriente de Italia, donde Luigi Salvini, que era el gran maestro del Gran Oriente de Italia, lo citó en corte masónica para decirle que estaba expulsado de la masonería, que su logia estaba haciendo cosas de manera irregular, que no estaba metiendo a políticos para controlarlos y que lo hacía pues, como si se hubiera vuelto loco. Y este hombre lo que hizo ahí, sacó un folder y dijo, aquí está un expediente criminal de usted, así que hágale como quiera. Esto se va a saber en los medios, lo tuvo extorsionado y no lo pudieron mover. O sea, por más de 20 años, la masonería mundial tuvo que soportar que una logia estuviera infiltrada por el gobierno americano y los americanos le dijeran qué hacer, al grado de tener a la propia masonería de rodillas en esto. Y de hecho, el Secreto Vaticano presenta, porque esto ya no es como la película del Padrino 3, donde son tipos que nadie sabe quiénes son. Aquí el libro del Secreto Vaticano sí tiene los nombres, porque Licio Gelli hubo un momento clave en el que llegó un hombre de la CIA llamado Ted Shackley, que era el director de operaciones encubiertas, que estuvo aquí en México. Aquí es responsable de cosas horribles aquí en México. Ted Shackley. Déjame comentar esto con nuestro auditorio. Ustedes lo están escuchando, la pasión con la que Polo Mendívil nos está narrando Secreto Vaticano. Y cómo va hilando todas las cosas, todos los detalles, los nombres, que eso es muy importante porque habla de una investigación que te ha llevado tiempo. ¿Cuánto tiempo has investigado al Vaticano? Bueno, esto yo creo que como 10 años. En paralelo que estaba haciendo otros libros. ¿Qué te lleva a hacer esta investigación? Eres, y hace un momento nos lo comentabas, eres miembro de una familia católica. Católica por el lado de mi madre y mi padre más bien agnóstico, positivista, digamos. Y a mí me tocó... Un saludo a mi querido Polo Mendívil. Sí, yo lo admiro mucho. Y él te admira mucho y te envía un abrazo muy grande. Y lo que nos pasó a mi padre y a mí es que estamos rodeados en una familia sui generis. Imagínate esto. Bueno, él digamos que es más bien liberal, ¿no? Mi madre ultracatólica. Luego tengo tíos que son nazis. Así increíble. Otros son ultracomunistas, marxistas. Había pleitos campales. Toda mi infancia yo viví en un mundo donde estaba en guerra todo. En una mesa navideña no había golpes, pero había mentadas. Y de que es y que el Papa, y que no, y que viva Marx. ¿Eso te motiva a investigar? Totalmente. Sí, porque yo viví en un mundo donde básicamente me di cuenta de que básicamente todo podía ser falso. O sea, no hay una ideología que sea la verdad. La verdad. No, o sea, es algo que nosotros tenemos que investigar. Ok. Y en todo esto,
¿México tiene algún papel? ¿Juega algún papel? Estamos hablando de uno de los países más católicos del mundo. Bueno, sí, y un papel impresionante. O sea, básicamente México como tal, hace poco que estábamos platicando sobre lo de la Virgen de Guadalupe, la cantidad de dinero que México aporta al Vaticano solo por concepto de la Virgen de Guadalupe es incalculable al grado de que hoy nadie tiene la cifra de cuánto aporta México por concepto de la Virgen de Guadalupe al Vaticano, pero sí se sabe que el hombre que hace poco lo estaba investigando, lo mataron. Este hombre, de momento, ahorita no, es No el te que era... preocupes. Nos quedan unos minutitos y yo te quisiera preguntar, hablando de esto, ya dijiste que el papel de México es importante, en lo económico principalmente. Acaba de irse el cardenal Norberto Rivera. ¿Qué podríamos hablar de él y qué decir del nuevo cardenal de México? Bueno, yo creo que este es un síntoma total de la guerra que se vive dentro del Vaticano, porque Norberto claramente estaba identificado con la ultraderecha y Así que está es. en contra del Papa. Norberto fue uno de los 13 cardenales en el mundo que hicieron una carta para desconocer la autoridad del Papa Francisco, a ese nivel. Y él jala con la gente de Raymond Burke, que es, digamos, lo que los gringos llaman el Papa americano, que es enemigo de Francisco y quiere tumbarlo. Y tienen en Estados Unidos una campaña contra él. Norberto era parte de esto. Y entonces ahorita el Papa colocó a un hombre que básicamente, a Guiarretes, más identificado con él. Pero aquí las ondas de shock se van a ver a la brevedad, porque los empresarios mexicanos, mucha medida por su gran amor a México, a los ideales, a la Virgen, a la cuestión católica, se alineaban hacia eso, hacia esa corriente. Entonces, ahora que no está Norberto, habrá que ver cómo tratan a Carlos Guiarretes. Ahora, importante hacer mención, y no lo digo yo, y te lo pregunto. Estos libros, Secreto 1929, 1910, este que es el secreto... Secreto R o Secreto Rockefeller. Secreto Rockefeller, Secreto Vaticano. No estás, valga el término, no estás atacando a la religión. No, de ninguna manera. Estás atacando a los hombres o revelando lo que pasa con los hombres dentro del Vaticano. Sí, desde luego, porque vaya, si nos vamos al origen, la religión, pues la religión cristiana ha traído al mundo uno de los mensajes más positivos que se conocen, junto con el del budismo, etcétera, que hay muchas semejanzas, el amor al prójimo, pero cuando los líderes dejan de jalar con ese mensaje y convierten a una institución en patrocinadora del terrorismo, que es lo que ocurrió con el Banco Vaticano, con manita de puerco, porque eran los americanos los que estaban detrás de todo esto. Hay una operación horrorosa que es la Operación Gladio, que es el tema del Secreto Vaticano. El Banco Vaticano estaba siendo el instrumento y por eso se fundieron a todos estos papas. Yo como quisiera que el Papa Benedicto pudiera hablar libremente de todo esto, pero no lo va a hacer. ¿Ves difícil todavía su camino del Papa Francisco? El del Papa Francisco es tremendo, porque es verdad, yo creo que pocas veces ha habido tanto fuego contra un pontífice como él. Podríamos platicar, el día que tú gustes, será un honor. El Papa Juan XXIII vivió un calvario parecido, porque justamente hay muchos que hoy lo admiramos. Que además hizo muchas reformas, cambios al interior. Sí, para hacer más liberal, más abierta a la iglesia. Bueno, el ala de ultraderecha que está contra Francisco es la misma que dijo que él era un antipapa y dijeron que, es más, los de Lefebvre, el cardenal Marcel Lefebvre, él decía que él ni siquiera era legítimo y de hecho empezó a recibir financiamientos Lefebvre y se creó toda una corriente contra él. Hoy se sabe, y está en Secreto Vaticano, que ese dinero provenía de la CIA, del gobierno americano, porque este papa ya no estaba jalando con Washington, sobre todo en un detalle. Los americanos querían a fuerzas hacer la guerra de Vietnam y querían a fuerzas invadir a Cuba y hacer una guerra contra la Unión Soviética, y este papa tuvo la osadía de invitar a la hija de Khrushchev a hablar con él. Ese día dijeron, este es el enemigo. Pues desde entonces, y hoy en día puede uno hablar con muchos que son muy católicos que dicen, no, es que me han dicho que él era un antipapa, porque él traicionó a Cristo. Pues son manipulados. O sea, son parte, no saben de dónde viene el dinero que acaba en que ellos digan estas frases. Hay dinero que financia estas campañas para vilipendiar a papas como Francisco o como Juan XXIII. Ya viene otro libro, aparte de Secreto Vaticano. Platícanos brevemente. Secreto Biblia, que me honraré en presentártelo aquí, a ti en super primicia, traértelo a ti por agradecimiento por esta gran oportunidad de platicar contigo. Secreto Biblia básicamente también no es contra la religión para nada, yo admiro a la religión, sin embargo hoy se sabe algo que es un hecho totalmente claro.
que es la religión original que existió alguna vez en Judea, fue alterada en el año de 622 antes de Cristo, y ahí es donde se le clavaron un chorro de cosas de Babilonia. Hoy en día la gente va a la iglesia, a la sinagoga o incluso a una mezquita musulmana, y todos están haciéndole reverencias a una serie de dioses camuflados que son dioses mesopotámicos. Y el valor originario de la revelación de Moisés o incluso de la de Jesús ya está distorsionada. El libro del Apocalipsis, que es algo que aterroriza a tantos cristianos en el planeta Tierra, el libro del Apocalipsis es falso. ¿Y quién lo dijo? Yo no soy nadie. Lo dijo el Papa San Dionisio el Grande de Alejandría, que el libro del Apocalipsis, que supuestamente escribió el apóstol Juan, no lo escribió Juan sino un impostor, y que ese impostor se llamaba Cerinto. ¿Por qué hoy miles de millones de cristianos, tanto protestantes como católicos, siempre lo primero que dicen es que ahora que viene el fin de los tiempos, prepárate porque el arrebato iba a llegar y cuando salga Satanás de su prisión? No es un mito, o sea, no es un concepto ni siquiera de Jesucristo, es algo de los persas, y que fue por otra razón, porque había una guerra con Roma y... Ya estaremos platicando. Claro que Secreto de la Biblia. Así es, Secreto de la Biblia. Pero por lo pronto, pues ahí está una probadita de lo que está y de lo que puede encontrar en Secreto Vaticano. Interesante. Yo no he tenido todavía la oportunidad de verlos, pero me llama la atención cómo lo estás platicando, y créeme que lo vamos a leer. Estaré ansioso de saber tu opinión, Paco. Leopoldo Mendívil López, te agradezco enorme. Es un honor enorme para mí. Muchísimas Y gracias. muy feliz Navidad. Igualmente. Felicidades. Y bueno, por supuesto, también para ustedes, gracias por estar con nosotros en Expedientes TVC.